Bueno, pues Portomuiño se llama la empresa en la que trabajo y en la que he empezado yo a trabajar con las algas también. Es una pequeña empresa muy familiar, y cuando digo muy familiar, aunque tiene a veces la gente conoce mucho el nombre y le parece que es así muy grande, pues no, es una muy pequeña empresa y es muy familiar porque sigue trabajando prácticamente el 70% de las personas que trabajan en la empresa son familia, es decir, es muy familiar. Los promotores de la empresa son este matrimonio, Rosa María Mirasantel y Antonio Muiño Sinsua desde el principio, ahora están sus hijos también y parte de la familia trabajando en la empresa, o sea que es una empresa muy familiar. ¿Vale? Empezamos hace 25 años a trabajar aproximadamente y la actividad que comenzó hace 25 años y que ahora desarrollamos es la recolección, el cultivo, el procesado y la comercialización de algas marinas de la costa gallega para alimentación humana. ¿Vale? Eso es la actividad que desarrollamos. Antes también quiero deciros que nuestra empresa tampoco es una empresa muy al uso porque tiene una estructura un poco diferente a lo que es una empresa clásica, ¿vale? ¿Por qué? Porque también la actividad es muy diferente, es decir, es una empresa que partió que comenzó con una actividad que no se conocía prácticamente ni en Europa, ni en España, ni nadie conocía las algas, y mucho menos, es más, las algas tenían una connotación muy negativa, más que positiva, para el uso alimentario o cualquier otro uso. Y bueno, ya solamente el introducirse en ese mundo pues genera que tú tengas que hacer un modelo de empresa y que tengas una filosofía de empresa un poco diferente desde el principio. Entonces, bueno, pues es una empresa cuya filosofía es siempre muy innovadora, todas las partes todas las actividades que desarrollan dentro de la empresa también forman parte digamos, de la innovación. La recolección forma parte de la innovación y de la sostenibilidad, sobre todo, el procesado también, la comercialización también, es decir, todos los departamentos o apartados en los que se puede subdividir una empresa, aunque todos, como somos pocos, nos dedicamos a casi todo, tienen ese componente que es innovación y sostenibilidad desde el principio. Y vais a saber a lo largo de la charla el por qué, porque es lógico además que lo tenga, ¿no? Bueno, ahora os digo, para los que no conozcáis las algas, que a lo mejor los conocéis todos, pero para los que no sepáis lo que son, las algas son vegetales, ¿vale? Que hay que decirlo porque a veces no queda claro, son vegetales que viven en el mar, ¿vale? Entonces, las algas realizan la fotosíntesis como lo hacen los vegetales de la tierra, es decir, y no comen como los animales. ¿Vale? Entonces, las algas son vegetales que absorben los nutrientes del agua del mar, no los cogen de la tierra como las plantas de la tierra, absorben los elementos que necesitan para hacer los azúcares del agua del mar y con la luz del sol pues generan los azúcares. ¿Vale? Los compuestos con los que nos vamos a alimentar nosotros, digamos. Entonces, hacen la fotosíntesis como los animales, como las plantas de la tierra, pero no cogen las sustancias del suelo, eso que están agarradas al suelo, pero no cogen las sustancias del suelo, sino que las captan del agua de su entorno. ¿Vale? Eso es importante entenderlo para después ver cómo es el tema. Bueno, se dividen, estas imágenes os dan una idea de la diversidad de algas marinas que tenemos en el mar, igual que los vegetales de tierra, pues guisantes, zanahorias y demás, pues dentro de lo que son las algas, pues también hay ese tipo de diversidad de algas marinas de las que nos podemos alimentar, ¿vale? Hay algas que se pueden utilizar como condimento, otras que se pueden utilizar como una verdura, otras como una ensalada, es decir, la diversidad que tenéis de morfología, por ejemplo, y de colores, es igual que la que podéis encontrar
con las verduras de tierra que encontráis, desde lombardas rojas hasta coles verdes, ¿vale? Colores verdes, pardos y rojos. En general las algas se clasifican un poco así, o sea, algas rojas, pardas y verdes. Y las rojas, pardas y verdes tienen distintas características nutricionales y saben también un poco diferente, ¿vale? Es decir, luego cuando uno empieza a manejar las algas, pues dependiendo de lo que quieras tú aportar al plato nutricionalmente, pues vas a coger un tipo de algas de un color o de otro, incluso, ¿vale? Para poder trabajar con ellas. Aquí todas tenéis las verdes, las pardas y las rojas. Las texturas y las formas veis que son muy diferentes. Las hay desde láminas finas así tipo traslúcido hasta tipo arbolito, otras que son como láminas muy gruesas y cartilaginosas, bueno, otras que son de texturas esponjosas. Tenéis mucha variedad de texturas, de colores y de sabores en las algas, igual que en el resto de los vegetales de tierra. No hay, las algas no es una cosa, no, las algas son pues como las hortalizas pues, o los vegetales, una gran cantidad de vegetales diferentes que pueden ser usados, te puede gustar una, la otra no, te puede venir bien una para un plato, para otra no, nutricionalmente te puede venir mejor una u otra, ¿vale? Aquí en este cuadro vemos un poco las texturas más clásicas. Hay texturas que son esponjosas, que en la boca cuando las comes al mascar es como una esponjita. Otras que son elásticas, que se alargan y se encogen, como un fideo, ¿vale? Otra que es más tipo cartilaginoso y un poco gomoso, y otras que son más duras en boca. En general, de todas formas, el problema la dificultad que ahora más o menos se va sobrellevando para que los occidentales encuentren agradable en cuanto a textura las algas es que tienen un poco patinan un poco, ¿vale? Son un poco, ¿cómo se dice? Mucilaginosas, así. Patinan un poquito. Yo ahora ya no lo noto, por ejemplo, sobre todo en algunas. Pero sí que al principio, cuando uno empieza a comer algas, te resulta un poco chocante y es muy distinto al resto de los vegetales de tierra. Es quizás lo que más distinto. Pues el kombu normal, que llamamos normal, es el kombu dorado, es mucho más grueso, es otra especie distinta y es mucho más grueso, más cartilaginoso. El kombu de azúcar es una lámina entera así alargada y es más fino, incluso puedes comerlo como el wakame, un poco crudo en ensalada o así. Es más ligerito, ¿vale? El kombu clásico, el locroleuca, el grueso se utiliza mucho en cocciones largas de legumbres o así, ¿vale? Porque es grueso y tal. Y el otro, pues ya más tipo el wakame, una cosa, cocciones más ligeras, incluso se puede escaldar y tomar en crudo, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues el romper, digamos, la textura esta mucilaginosa es lo que un poquito cuesta al principio acostumbrarse, pero que los asiáticos, por ejemplo, ya tienen mucha costumbre y a nosotros los occidentales nos cuesta un poquito más. Pero bueno, eso lo solucionas también si es que tienes si tienes algún inconveniente en el tipo de elaboración que hagas. Lo picas muy picadito. Bueno, en el tipo de elaboración puedes solucionar o hacer muy bien ese problema. ¿Qué nos aportan en general? Para diferenciarnos de hay varias cosas que cuando uno va a coger algas y a comprar algas tiene que tener muy claro lo que busca de esos vegetales, ¿vale? Igual que lo que buscas de otras cosas. A lo mejor, claro, como estamos acostumbrados a los vegetales de tierra, tú si buscas pues un vegetal que te aporte muchos hidratos de carbono, pues ya sabes lo que vas a coger. Pues una patata, ¿no? O mucha energía, pues coges tubérculos, patatas, pues prefieres un tipo de vitamina, pues coges otro. En el caso de las algas, hay que saber que en general
lo que aportan, para que no las cojas pensando equivocadamente. Es decir, las algas, por ejemplo, energéticamente no aportan. Si tú buscas, lo que necesitas es energía en sí no aportan energía básicamente. Es mejor que cojas un vegetal de tierra si lo que buscas es energía, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen grasas, hidratos de carbono tienen muy poquitos, ¿vale? No tienen azúcares tampoco, y luego lo que sí tienen en abundancia, y por lo que las diferencias de los vegetales de tierra y tienen unos usos específicos que ahora mismo yo creo que vienen muy bien, son un contenido en fibra soluble, en fibra y en fibra soluble altísimo, hasta la mitad, casi un 40 o un 30% de fibra. Luego, algunas de ellas tienen también un porcentaje muy alto de proteínas, tipo el nori, que tiene hasta un 40, la lechuga pues un 20 y algo. O sea, es un porcentaje interesante, digamos, y que algunas de ellas pueden ser similares a lo que te aportan las legumbres o más. Y luego lo que es muy destacable con respecto a los vegetales de tierra es el contenido en minerales. En minerales son una fuente de minerales impresionante. Con muy poquita cantidad tienes el aporte de minerales que necesitas al día, prácticamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto hay que saberlo para entender un poco para qué te sirven esas algas y cómo las tienes que usar y en qué momento las tienes que usar y qué es lo que tienes que hacer con ellas para completar nutricionalmente un plato o en la fase de la vida que tengas o en cómo te encuentres, pues qué es lo que te conviene mejor tomar, ¿no? Es decir, bueno, pues si no puedes tomar azúcares, pues en vez de un vegetal de tierra que tiene más azúcares, pues te tomas un poquito de algas, a lo mejor en menos cantidad, pero las tomas, ¿vale? Si no puedes tomar azúcares. Si, bueno, grasas ya, hay gente que, si necesitas grasas, porque ya llega un momento en que ahora la gente está tomando tan poquitas grasas que, ojo, si necesitas un poco de grasas, pues estas tampoco te valen, ¿vale? Pero si necesitas fibra, si te mueves poco, si tienes un tipo de vida muy sedentario o si estás enfermo y no te mueves, pues estos alimentos son muy saludables porque tienen mucha fibra, tienen un componente proteico alto y tienen muchos minerales y vitaminas, ¿vale? Luego me preguntáis lo que queráis. Bueno, esto era una comparativa así un poco para que veáis, pues en proteínas el nori, por ejemplo, el wakame y la lechuga son los que más proteínas aportan, si tuviesen que aportar. Si lo que necesitas son proteínas, quiero decir, grasas si necesitas, no son las algas, las macroalgas las que tienes que elegir para el plato, azúcares tampoco tienen y fibra sí que tienen mucha en general, unas más que otras, pero tienen mucha. En el caso de los minerales, el aporte es comparativamente a los vegetales de tierra muchísimo mayor y te pueden aportar calcio, magnesio, hierro, fósforo, ¿vale? A veces, en cuanto a los minerales, la gente tiene un poco de, bueno, un poco de dudas porque tienen muchas sales, y es cierto que tienen muchas sales, pero las sales son equilibradas, es decir, tienen mucho potasio, sales de potasio, entonces el sodio está muy equilibrado con el potasio y por tanto pues es incluso saludable, son sales saludables, ¿no? El yodo sí, que ya hablamos del yodo, el yodo lo tienen alto, entonces las algas tienen mucho yodo, todos, igual que los productos del mar tienen mucho yodo, ¿vale? Entonces, si alguien tiene como, bueno, tengo un problema de tiroides y el médico me dice que no me pase de esta cantidad de yodo, pues bueno, pues tienes que saber la cantidad de yodo que tiene el alga y tomar en la cantidad que no te pases de lo que tienes recomendado. Pero eso ya lo ponemos en los estuches. Bueno, es que para la gente que tiene problemas de yodo, porque la que no tiene problemas de yodo, pues tú lo coges y en exceso lo excretas, tampoco por la orina, o sea que no te hace daño. El yodo no es un nutriente, no es un tóxico, ¿no? No es como el mercurio o el cadmio. ¿Sí? Cuando hablamos del yodo es un nutriente. ¿Qué ocurre? Que si tienes un problema como el azúcar, ¿no? Si tienes un problema de diabetes, pues a lo mejor no puedes tomar
remolacha azucarera, ¿sabes? Y en este caso, si tienes un problema de tiroides y el médico te dice, ojo, tienes que regular el contenido de yodo en la ingesta, pues tienes que tener cuidado con las algas y con el pescado y con los productos del mar en general, ¿no? Bueno, y luego de vitaminas o las vitaminas, las vitaminas, bueno, tiene muchas vitaminas A y sobre todo del grupo B. Las del grupo B son muy... Hay a veces veréis en internet y veréis en muchos sitios el tema de la vitamina B12, que es muy interesante en las algas, claro, porque sobre todo para la gente vegetariana la vitamina B12 es muy interesante que la tengan las algas. ¿Qué ocurre? Que no está muy claro, tú analizas la vitamina B12 en las algas y te sale altísima, pero no está, hay varias formas de vitamina B12 y no queda muy claro cuál es la que se absorbe o no, la que es útil para el organismo. Entonces, bueno, vale, tienen vitamina B12, pero no sabemos todavía muy bien hasta qué punto la absorbes y es eficiente como tal. Vale, hay que esperar un poco a que le miren. Bueno, y después de tener una idea ya de lo que son las algas, quería contaros también un poco de por qué las algas aquí en Galicia, ¿no? Especialmente más que en otros sitios de la península. Y para que entendáis el por qué surgimos y el por qué crece, digamos, el aprovechamiento de las algas en Galicia y desde aquí a toda la península. Y bueno, somos un foco un poco de Europa. Pues por varias cosas, fundamentalmente por varias cosas, ¿vale? Una, Galicia, en el marco del mapa europeo, que no lo puse aquí, es un enclave en donde afloran aguas frías, las corrientes de aguas frías, y son muy ricas en nutrientes. Toca Galicia, toca también la Bretaña, por ejemplo, e Irlanda. Entonces, son 3 comunidades así en Europa que son muy ricas en algas, mucha cantidad de algas, ¿vale? Hay. Bueno, pues Galicia es uno de los puntos de las más ricas de Europa en diversidad y en cantidad de algas marinas. ¿Cómo le ayuda lo que es la geografía de nuestra comunidad a que haya mucha diversidad y mucha cantidad? Hay varias cosas que ayudan a eso. Uno, que es muy recortada. Todos conocemos las rías gallegas. Entonces, dentro de la ría, en la punta, por ejemplo, lo que tienes es un mar muy abierto, que bate muy fuerte, con una salinidad muy alta, ¿vale? Y muy agresivo con la costa. Tú vas hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y ya lo que es en la desembocadura del río de la Ría, ahí tienes una salinidad muy baja, ahí el mar no se mueve tanto, ¿verdad? Las condiciones son muy distintas. Entonces, en ese gradiente, desde la costa hasta donde está el río casi desembocando en el mar, ahí hay algas que se adaptan a unas circunstancias y a otras. Entonces tenemos mucha diversidad de especies, porque unas se adaptan a vivir aquí, otras aquí y otras allí. ¿Vale? Más o menos. Eso es una característica que lo tiene las rías de Galicia, la costa de Galicia. No la tiene el Cantábrico, no la tiene luego Portugal. Y eso aumenta muchísimo la diversidad de especies que tenemos. ¿Vale? Nos pasa igual con los mariscos y con todo. Eso es uno. Y luego hay otra importante que son las mareas, que ya veréis un poco las mareas, arriba o abajo también. Aquí veis, por ejemplo, en la punta que están recogiendo aquí algunas algas, como bate el mar y cómo están las rocas cubiertas por especies que son muy distintas a lo que veis aquí, que es la mitad de la ría, más o menos. La mitad, pues hay otras especies, ahí veis el espagueti de mar, el kombu, ¿vale? Otras especies que están adaptadas más a aguas más tranquilas y donde no bate tanto. Y esto es la zona ya más interior de la ría, porque, por ejemplo, el Scophilum o los fucus, donde crecen, están más adaptados a aguas mucho más tranquilas y con menos contenido en sales. ¿Vale? Esto es lo de las mareas, que también es importante a la hora de saber que Galicia es muy rica y muy diversa en algas.
Es decir, las especies, unas están adaptadas, como veis ahí abajo, a estar casi todo el tiempo fuera del agua y otras se van adaptando a estar solo debajo del agua o bien una cantidad de tiempo al día fuera del agua, ¿vale? Es como si fuésemos nosotros, es decir, puedes estar adaptado a estar hasta aquí del agua o hasta aquí. Si estuviéramos hasta aquí del agua seguramente tuviéramos como los patos, ¿no? Un poco de las membranas, ¿vale? Es decir, las especies, las algas se fueron especializando para resistir estar fuera del agua prácticamente, ¿vale? Tienen mecanismos, tienen compuestos y tal que le ayudan a estar fuera del agua ese tiempo y a resistir el aire y a aguantar ese tiempo, ¿vale? La agresión de la luz, etcétera. Entonces, esas dos cosas hacen que Galicia sea muy diversa en algas. Más de 600 especies distintas de algas tenemos y unas biomasas muy grandes de algas, ¿vale? Aquí vemos un bosque submarino que es precioso. Debajo, aquí lo vemos debajo, ya cuando baja la marea, cómo quedan, ¿vale? Y luego empiezo a contaros un poco, después de este panorama, ¿vale? De lo que tenemos aquí en Galicia, vamos a hablar un poco de cómo hacemos nosotros, desde el principio además, cómo trabajamos para que este recurso, que es además de rico, muy saludable, podamos incorporarlo como alimento, ¿vale? Cuando no se venía haciendo. Otras comunidades sí, sabéis, las asiáticas sí, pero nosotros no. Entonces, desde el principio de tal, lo que siempre se tuvo en la empresa bueno, forma parte de la filosofía de la empresa, es que el recurso cuando se recoge tiene que hacerse de una forma sostenible. Es decir, no podemos recoger hoy pues espagueti de mar, imagínate, y que en esa zona pues no vuelva a haber espagueti de mar más. O sea, porque una industria tampoco se monta para un día ni para dos, se monta para hacerla sostenible, ¿no? Y en todo caso, pues ir creciendo, evolucionando o no, o simplemente llegar a un momento en que eso sea lo que se puede producir. Pero tú lo que no puedes hacer es recoger más de lo que puedes luego, ¿vale? Lo que se puede reponer el mar. Entonces, desde el principio, lo primero que hicimos fue ir probando y estudiando un poco, ¿vale? Hay que ir anotando, hay que ir fijándose, porque era recolección silvestre, digamos. Entonces, bueno, y seguimos haciendo un porcentaje, el 99% o el 95% sigue siendo silvestre. Entonces, aprender a conocerlas, aprender a recolectarlas y que sean sostenibles, el recurso con el tiempo, eso es un aprendizaje de años. Y ahí implica no solamente un aprendizaje nuestro, porque nosotros recogemos un poco, pero también es cierto que que enseñamos a las cofradías y a las cofradías de pescadores a recogerlas para que luego tuviesen el recurso continuamente. Y hoy en día, bueno, pues de momento es un recurso sostenible, de momento. ¿Qué implica la sostenibilidad del recurso o la recolección? Implica la cantidad que recolectas en una zona, el momento en que recolectas y la forma en la que lo haces, ¿vale? Es decir, y dependiendo de la especie que se trate, hay especies, lo normal es que las cortes, no que las arranques, para no dañar tampoco el sustrato. Entonces, tú vas cortando las algas y no dejas la zona tampoco pelada de algas, tienes que dejar una zona con adultos y tal para que siembren y se siga reproduciendo. Y alterar lo menos posible, sobre todo el sustrato rocoso, para que no, ¿vale? El resto de los animales y de las especies sigan evolucionando, ¿vale?
Bueno, pues se recolecta debajo del agua y se recolecta a veces en la marea baja y siempre de forma manual. Los nórdicos, por ejemplo, recolectan con barcos y con grúas y de forma, digamos, mecánica. A veces me faltan las palabras, de forma mecánica. Pero nosotros en Galicia se recoge de forma manual, perdón. ¿Vale? Entonces el combo pues se corta la parte un poco de arriba y se deja el pie y tal para que luego el meristemo vuelva a recuperar. Bueno, esto es una recolección de la lechuga de mar, también se recoge en el mar y no se recoge la que está arrojada en la arena porque por varias cosas, y hablo ahora de este tema un segundito en el medio. No se recoge la de la arena porque luego tienes que gastar una cantidad de agua infinitísima para lavar esa arena, que no la puedes llevar en el paquete, ¿no? Entonces eso no es viable, es decir, no es viable ni económicamente ni ambientalmente. O sea, que cojas eso que está todo lleno de arena para llevar a un sitio y después usar agua y agua y agua para lavarla tal, pues no, la coges ya limpia en el agua y te la traes lavada, digamos, del mar, y entonces no usas prácticamente agua para lavarla, ¿vale? Viene más o menos limpia. Eso hay que aprender a hacerlo, es decir, no te traes para casa nada que esté malo, ni que esté estropeado al hacerlo manual además, ni que esté roto ni estropeado, que no te sirva para comercializar, ni que esté sucio, ni que esté tal, porque no tiene sentido, ¿no? También es muy importante tener en cuenta que mucha gente dice, bueno, pues estos arrojados, esta porquería que llaman, estos restos de algas que se quedan arrojadas en la costa, ¿por qué no se usa eso para muchas cosas, ¿no? Ojo, porque, claro, lo arrojado en playas de ciudad, donde uno se va a tomar el sol, vale, bueno, pues es como una calle, digamos, una zona tal. Pero lo arrojado en zonas naturales debe quedar arrojado en zonas naturales, porque las algas en las orillas son el cobijo de miles de animales, ¿no? De las pulgas marinas, de muchos animales pequeños que viven en la costa. Esos son refugio y alimento, esas algas que se depositan ahí. Además, hay muchísimas huevas de muchísimos peces y pescados que están ahí. Entonces, eso que se ve arrojado y que a veces huele muy intenso y que se ve como una cosa que expulsa el mar, es cierto que la expulsa, pero tiene su función en el planeta, ¿vale? Sí, pero claro, una cosa es utilizar, que está bien, antiguamente la utilizaban para abonar las patatas y tal, ese arrojado un poco, pero otra cosa es que limpiemos toda la costa y no dejemos nada, ¿sabes? Es decir, vale, pues es un recurso, como os digo ahora, a lo mejor en el centro de la ciudad, en Riazor, pues dices, bueno, pues pasa la máquina y la recoge, porque la gente va allí y vale, bueno, pues ese descarte que tal, pues utilízalo, haz el abono si quieres hacer con ese descarte, pero no ir a las zonas naturales y coger todo eso, porque eso es intervenir demasiado, ¿vale? Es para la sostenibilidad que estamos hablando y también sí. Vosotros cuando recolectáis silvestre tenéis un cupo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha salido sí. es relevante, ¿no? Que las algas se pueden arrancar. Algunas no, algunas no, algunas no. Otras a lo mejor se reproduce luego mejor si las arrancas, porque el mar las arranca también. O sea, que saberlo, hay que saber qué especie, sí, hay que aprender a cosechar para saber lo que uno tiene que hacer, ¿vale? Entonces, sí que está algo de lo que no se ha hablado es de que todos los que en Galicia recolectamos en el mar, sean las cofradías o sean las empresas, están sometidas a un plan de explotación.
tienen una autorización, ¿vale? Tú todos los años tienes que, bueno, ahora cambió el sistema y ya es cada 3, pero todos los años tienes que presentar una memoria con un plan de explotaciones de lo que vas a recoger, cuánto vas a recoger, dónde lo vas a recoger, quién lo va a recoger y cuándo lo va a recoger, cuántos kilos. Y tienes un tope por día y persona para recoger un alga determinada en un día. Y cada vez que vas, antes de ir, tienes que avisar, ¿vale? Van a ir 3 personas a recoger a tal sitio. Entonces la inspección o va o no va a verte, ¿vale? A ver cómo lo haces. Y luego hay un punto en donde ellos pueden venir y ver lo que has recogido o lo que no has recogido. Pero eso hay que hacerlo todos los días que vas y todos los días que... Vale, no vale... Tampoco, por ser recolección silvestre, no hay que pensar, bueno, pues yo voy a recoger un poco para comer hoy. Bueno, pues hombre, puedes pensarlo pero no es eso. O sea, no podemos ir toda la población a coger las algas, porque estén allí no las puedes ir a recoger para luego comértelas tú. Uno, porque no sabes ni lo que comes normalmente, ¿no? Y otro, porque es un recurso que está, que está controlado. O sea, las autoridades te dan para recoger esos kilos y no más. Pero si todo el mundo coge, pues al final no hay control del recurso, ¿vale? Por lo menos de momento. Bueno, esto es la recolección del guacame y aquí están viniendo de la recolección de las zonas más forzosas, ¿no? Aquí tenía un vídeo que no sé si podremos verlo porque es muy bonito. No sé, Marga, si podremos verlo o lo miro yo. Si no, no os preocupéis. Si no, no pasa, lo vemos al final. ¿Sabes? No sé si se va a cargar de va dentro. ¿Ves? Hay que actualizar o sea... Bueno, es un vídeo muy bonito. Está en YouTube y es un 360, entonces tú te metes y lo mueves con el ratón y está grabado abajo, y entonces ves a todos recogiendo debajo del agua en las praderas de lechuga y de musgo y de codium. Es muy bonito verlo, la verdad. Como puedes girar y te sientes así con el ruidillo, te sientes en el mar, ¿no? Bueno, luego otro aspecto importante, además de la recolección y de las nutricionales, es la cocina. En la cocina, desde que empezamos, pues colaboramos con muchas escuelas y muchos restauradores, sobre todo, para que empezasen a introducir las algas, viesen qué especies había y cómo se podían introducir en los platos y cómo hay que prepararlos, si hay que, ¿no? Si hay que cocinarlos, si hay que hornearlos, si hay que... Y con qué combinan bien, con cualquier cosa, pues entonces eso es un trabajo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo también. Aquí tenéis una imagen de un kombu. Esto es como es ya lavado y preparado, ¿vale? Este es el espagueti de mar en la naturaleza. Aquí tenéis la cintita, este es muy carnosito, el espagueti de mar. Es una especie que tuvo bastante éxito, es atlántica, no es asiática, y tuvo bastante éxito porque cuando la cocinas es igualito que una judía fresca, una judía verde, ¿vale? Y entonces eso pues no lo ves tan extraño, digamos, en la cocina. Este es el wakame, que es de las que más se usan a nivel del mundo, ¿no? El wakame. Lo habréis comido muchas veces en los asiáticos y aquí también crece de forma natural. Es introducida desde hace un montón de años, pero bueno, ocupó su nicho, no desplazó ninguna especie de las que había aquí y ahora mismo prácticamente está considerada como un alga autóctona por la población. Estas láminas se pueden comer crudas, cocidas, tal. El wakame es muy diverso y funciona bien en casi todos los platos en lo que lo preparas. Y estos ya son fucus y son ascophyllus, que son especies ya que se utilizan más tipo infusión, ya no se comen generalmente. Y este es el nori, que es muy curioso verlo, lo pongo siempre y me gusta mucho porque, claro, el nori, uno ve las láminas de nori para hacer el sushi siempre, que es eso, una pasta y tal, y luego en el mar pues las ves así, son unas láminas transparentes de color púrpura muy bonitas, ¿no?
Son láminas así muy bonitas. Y luego es muy bonito verlo también así, que parece chapapote, ¿verdad? Es tal cual. Y entonces cuando te explican, la gente mira esto de lejos y dice, ¡guau! ¿Cómo está? Y te explican que eso es el nori, cuando baja la marea, pues te quedas así un poco sorprendido, ¿no? El nori, por ejemplo, vive bien en las zonas donde hay mucha arena, en las playas esas de las donde hay rocas y hay arena, ahí es donde, a pesar de ser, fijaros, es una lámina muy translúcida y muy finita, casi transparente, es durísima. Es una lámina muy dura, está muy acostumbrada a resistir los embates estos de las arenas, ¿vale? Aquí lo tenéis, mira, es transparente y muy bonito. Bueno, el nori, deciros que tiene hasta un 40% de proteína. Es una cosa, por eso lo comen tanto, ¿eh? Porque el wakame también tiene bastante, pero el nori es un alga muy interesante, ¿eh? Porque tiene mucho aporte proteico. Estos son, es Grateloupia, que es un alga también bastante rica, pero es una alóctona, para que veáis también que además de las autóctonas que tenemos, también hay especies que se están introduciendo, se introducen y son un poco, no nos está pasando como en el sur con esa roja que tiene, pero hay que tener cuidado. Sí, esta es una de ellas, por ejemplo, esta, que te puede parecer muy bonita, pero ojo con ella. Esta es una alga roja, la grisea, que también es muy curiosa. Esta es terra multipartita, que es así crujiente y cartilaginosa, sí, y sabe así a crustácea, es muy rica. Este es el mastocarpus y el musgo, que son con las que se obtienen los carragenatos, esos, ¿no? los polvos para hacer las gelatinas y demás. Aquí lo tenéis, como es. Este es un algatinado o pistilata que le llamamos, que es así muy crujiente también, y es una de las rojas. Este es la osmundea, que sabe mucho, sabe a picante, así pica un poquito y es muy rica. Es más como, es esta, es más como, no es tanto como verdura, sino como sí, un poco atrufada, como condimento, digamos, ¿no? En el plato. El espagueti y la lechuga, que es muy interesante. Es un alga muy abundante, nutricionalmente es muy interesante y de sabor también, porque aporta un sabor muy marino, muy amarisma, ¿vale? Es esta. Esta es otra especie distinta de ulvas de lechuga de mar. Hay un montón de especies, todas son muy parecidas. Esta es lo que llaman aonori, ¿vale? Que es una ulva, pero es tubular. En vez de una lámina es como un tubito fino. Y esta es la esponjosa, que es lo que llaman ramallo de mar o percebe de pobres, porque lo pruebas es como un percebe tal cual, tal cual. Y bueno, con todo esto hacemos un montón de productos, ¿vale? Esto no sé si podremos verlo. Esto es un vídeo, pero igual no. Bueno, yo os traía aquí que las algas, una vez que se llegan a la fábrica y tal, se lavan y todo, y luego se procesan, se deshidratan a baja temperatura para luego conservarlas y ponerlas a disposición de los clientes, y además en salazón, en deshidratado y en conserva, además de natural. Son los procesados más clásicos. Os traía unos vídeos pequeños que para... Sí, que es cómo se hidratan las algas. Porque bueno, hay que enseñar a todo, ¿no? Cada vez que una persona coge en el supermercado, a lo mejor ve 5 o 6 especies de algas y como no las conoce, te coge el kombu, que es el más duro, y a lo mejor lo cuece un ratito y luego no hay quien lo coma. O sea, ¿sabes? O lo hidrata un poco y luego no hay quien lo coma. Entonces, cada una tiene sus tiempos, cada una tiene sus formas. Y el hidratado es muy fácil, es echarlo en el agua y se vuelve a coger la estructura y ya está. En el caso de las algas, este era otro. Bueno, las paso porque no las vemos, ¿vale? Y luego en salazón, que también se venden, lo que ocurre es que muchas veces piensan que es como el bacalao o así, no lo es.
porque el bacalao lo tienes que poner en agua, cambiar el agua, esperar al día siguiente y tal. Las algas, con lavarlas debajo del grifo así un poco, pues ya se le va la sal, ya tal y ya están, ¿no? Entonces, si las dejas en agua tantísimo tiempo y tal, pues al final se te deshacen todas. Vale, hay que saber un poco, ¿no? Separar un poco lo que es los procesados en otros animales o plantas de lo que es el procesado en las algas, ¿vale? Para cada cosa. No doy pasado esto. Ahora sí. Y luego están las conservas, que las conservas es usar y listo. ¿Por qué hicimos tantas conservas? Pues hicimos al final mucha variedad de conservas, sobre todo al principio, y ahora seguimos haciéndolas, porque cuando la gente no sabía ni hidratarlas, ni desalarlas, ni usarlas en ningún plato, era dificilísimo. Entonces empezamos a hacer las conservas y los arroces y las pastas, toda esa variedad de productos para que las personas pudiesen probar las algas sin tener que hacer el procesado de deshidratado o de salazón y elegir la especie. Ya estaba elegida por nosotros. Es decir, pues la pasta que hicimos al principio con la lechuga, con el guacame o los tartar o las ensaladas, estaban elegidas las especies que iban mejor y entonces tú te comes eso o el arroz, por ejemplo, pues tú te lo preparas y después ya usarás las algas como apetezca, pero es una forma era una forma de enseñar a comer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya las algas pues están en ensaladas, pueden estar en aperitivos, en croquetas, que van muy bien, ¿vale? En empanadillas, en platos de sopas, en pizzas, en pasta, arroces, con pescados, acompañando o con mariscos, con carnes también. Y hasta en postres tenemos las algas, ¿vale? Las gelatinas que se hacen con las algas, los lácteos, etc. Y las infusiones. Y eso es lo que hay de las algas en este momento, lo que nosotros hacemos de las algas. Luego, si hablamos de la sostenibilidad económica y ambiental, tengo que deciros así 4 puntos, o me gustaría que os quedaseis con 4 puntos. Lo primero es un recurso nuevo para nosotros, no para el planeta, pero sino nuevo para nosotros, un recurso que hay que mantener, es decir, no se puede sobreexplotar de momento. Y además, aparte de esa recolección sostenible que estamos haciendo desde el principio para poder conservar digamos, el medio, lo que estamos haciendo desde hace 20 años es investigación en cultivos marinos de algas, ¿vale? ¿Para qué? Pues si todo salía bien, era una visión que teníamos hace 20 años, es decir, si todo salía bien y la gente empezaba a comer un poquito las algas y tal, pues habría que retirarse del medio natural e intentar hacer los cultivos para no ejercer tanta presión sobre el medio natural. Es decir, una cosa es que tú recojas un cultivo de forma sostenible, que es cierto que lo hacemos, pero la presión aumenta. Entonces, en un momento dado, pues es bueno acotar esa zona de recolección y de cultivo del recurso alimentario y dejar las zonas que, bueno, pues evolucionen como tengan que evolucionar, de forma natural, sin que uno explote el recurso. Dime. Pues sí. No en el barbecho, sino la protección de zonas naturales. Es decir, tú dejas zonas de la costa sin que puedas intervenir para nada y en otras zonas de la costa pues puedes intervenir de forma sostenible y además poner cultivos para que ayuden bueno, pues a reducir esa tal. ¿Cuánto? Bueno, pues en esos 2 minutos ya digo lo importante, que es, bueno, las algas son tremendamente eficientes en la captación de CO2, es decir, que no solamente estamos, que con los cultivos de algas incluso ayudamos a reducir el contenido de CO2 en el ambiente,
porque del aire pasa al agua, hay un intercambio, entonces tú capturas, son grandes captadores de CO2, por lo tanto ayudas a recuperar un poco el ecosistema o el planeta, digamos. Y después hay una cosa muy importante, que es que no se utilizan ni abonos ni agua dulce para cultivar las algas. Es decir, son un alimento que nosotros tomamos del mar y para él y no gastamos ni agua dulce en su cultivo, ni utilizamos ningún tipo de abono, de ningún tipo. ¿Vale? Entonces, ojo, es una alternativa. No digo yo que se deje de cultivar y todos comamos algas, pero sí que los cultivos de algas y alimentarnos, reducir un poco la presión en tierra y aumentar y tener control de un poco del cultivo en el mar de plantas, sí que es interesante, tanto para nosotros como alimento como para el sistema entero. ¿Vale? Eso era lo que quería al final deciros también. Que os deis cuenta de que los cultivos de algas pues, son beneficiosos para todos, para el ecosistema, para el planeta y para los cultivadores de hortalizas en tierra también, que tendrán más disponibilidad de agua, ¿sabes?, para cultivar. Y bueno, aquí tenéis unas imágenes de los cultivos, por ejemplo, de mejillones y bateas, para que veáis un poco la idea que estamos teniendo, que es introducir los cultivos de algas intercalados entre los de mejillón para hacer digamos, un cultivo más integrado, ¿vale? Y aquí tenéis unas imágenes de los cultivos de algas. Son cuerdas sembradas con algas y que crecen ahí sin más, ¿vale? Y luego se recogen. Aquí las tenemos. Esto es la forma son las semillas de las algas, que son microscópicas. No es tan fácil como una gramínea, como un cereal, pero bueno, si se investiga y se está consiguiendo, ¿vale? Esas son plantudillas pequeñitas en los cabos. ¿Veis cómo se colocan? Esos son parques de cultivo y ahí tenéis los cabos y cómo crecen ahí las algas. El problema es que nos los comen mucho los peces, ¿eh? También. O sea que hacemos alimento aquí para peces. Y luego están los cultivos en tierra, que estamos haciendo también un poquito de algunas cosas de cultivos en tierra para reducir un poco la presión en el mar, ¿vale? Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Que hay más que hay durísimas y me dijeron bueno, y que hay cosas más todavía que antes estábamos hablando y luego. Eso depende de la especie, depende de cuál sea. Seguramente la que tengas dura será el kombu. Sí, sí, sí. El kombu nosotros lo utilizamos más que para comerlo. Es interesante que penséis en el kombu pues como para hacer el caldo, ¿sabes? El kombu lo que hace son unos caldos riquísimos. No tanto el alga en sí, que luego está dura así, hay que cortarla muy finita, sino que hace un caldo muy sabroso porque tiene mucho glutamato natural, ¿vale? Muchas sales minerales y tal, y te hace un caldo muy sabroso. Sin utilizar, por ejemplo, pescado, lo puedes sustituir, ¿sabes? Tienes un sabor marino para hacer un arroz o para hacer una sopa, muy rico. Ese sí. También. Sí, sí. Bueno, ya. muchísimas gracias, Nori.